Bueno, continuamos acá en el curso de descargas eléctricas atmosféricas de los módulos virtuales. En esta ocasión vamos a revisar la parte de análisis de riesgos. Dentro del contenido tenemos el análisis de riesgo por impacto directo de un rayo y lo que compete con la normativa nacional e internacional. Para bien calcular los riesgos, analizar los riesgos y tomar conclusiones definitiva si se requiere o no de un sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas o un SIP. En la parte de análisis de riesgo, básicamente esto se basa en la materialización de un peligro. Es decir, que existen infinidad de peligros en diferentes áreas de la ingeniería, inclusive de la vida diaria, y el riesgo es la condición de que ese peligro se materialice o se haga presente. Eh, el riesgo, ya en condición en análisis como riesgo como tal, puede analizarse desde dos puntos de vista, desde dos enfoques. Uno, digamos que es la parte cualitativa, donde se le da un grado de calificación al riesgo, puede ser alto, medio o bajo. Y otro de forma cuantitativa, donde básicamente el riesgo ya se calcula en términos de probabilidad, la consecuencia por la probabilidad, y ya se le asigna un valor numérico, es decir, un número el cual se pueda comparar con un valor de referencia y poder identificar si en realidad hay una estructura, hablando ya particular del tema de los rayos, si una estructura requiere de protección, de un sistema de protección, o finalmente se podría considerar como una estructura que bajo sus condiciones de operación no requiere o se puede considerar como autoprotegida o que cumple con unas condiciones que no es necesario implementar un sistema adicional para que logre la protección contra rayos. Dentro del tema para analizar los riesgos, pues digamos que está la parte normativa. Esa parte normativa será la parte metodológica, donde hay un paso a paso a seguir y unos datos de entrada que son los parámetros relevantes para poder hacer el análisis. Dentro de las condiciones particulares del análisis de riesgo, hay una parte bastante relevante que es el uso que se le da a la estructura. Es decir, cambia un poco, es un poco diferente si se está analizando, por ejemplo, una refinería, o si se está analizando un hospital, o si se está analizando una unidad de vivienda. Para los tres casos, el uso de la estructura tiene ciertas particularidades y esas particularidades hacen que ese riesgo, ese factor de riesgo a calcular, vaya tomando valores diferentes. Por eso aquí vemos que estructuras con riesgo de explosión, en el caso de refinerías, de polvorines, de fábricas de pintura, fábricas de explosivos, depósitos, tuberías de combustible, tanques de almacenamiento, usualmente necesitan un sistema de protección de la clase más alta. Y aparte de esto, pues hay unas normas alternas específicas que se deben complementar con el uso de las normas normales. Para el caso colombiano, la NTC 4552, donde está toda la metodología para analizar el riesgo. Básicamente, cuando se tiene una estructura de uso que tenga materiales inflamables o combustibles, prácticamente se entiende o se sobreentiende de una vez que ese tipo de sistema va a necesitar un sistema de protección. Y aparte de que va a necesitar un sistema de protección, ese sistema de protección debe ser de la clase más alta, es decir, del sistema más conservador de los que se puede implementar en el tipo de estructura que esté analizando. Entonces, para resumir esta parte, el análisis de riesgo es el previo o la antelación
a determinar si finalmente una estructura requiere de un sistema de protección o se puede considerar que es autoprotegida o que con las condiciones normales de operación básicamente no va a necesitar un sistema de protección. Entonces, ese es el paso como intermedio en lo que tiene que ver con la teoría, ya saliéndonos un poco a la parte de la teoría del rayo. Entonces, lo primero era conocer el rayo y sus métodos de formación y ahora y métodos de descarga. Y ahora ya analizando el rayo como un fenómeno natural con capacidades destructivas para sistemas, se tiene que ver sometido a una estructura nueva, un diseño nuevo, a un análisis de riesgo. Y al verle sometido a un análisis de riesgo, básicamente se va a identificar la necesidad de un sistema de protección, que sería la parte final de este curso, que es revisar ya cómo sería el diseño de un sistema de protección previo a haciendo o habiendo analizado el riesgo. Listo. Aquí mencionamos que para el resto de las estructuras es aplicable los estándares de protección recomendados por las normas de protección contra rayos. La norma nacional para Colombia, NTC 4552, y normas internacionales como la IEC o la NFPA por la componente europea o americana. También en muchos casos donde indican la norma que hay evidencia de que se requieren sistemas de protección, es lo que tiene que ver con donde hay personas que están en la estructura, que por el tipo de estructura están ahí, digamos, en el uso de la estructura, gran número de personas. Entonces, estas normas, para el caso colombiano, van complementadas con el RETI, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Y ese Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, en su primera página, cita muy claramente que el objeto de esa ley es siempre ir en función de la protección de la vida, con todo lo que tiene que ver desde el punto de vista energético de- de las energías eléctricas. Y para esto, pues, analizar los riesgos desde el punto de vista de rayos. Y los rayos básicamente son energías eléctricas, llamarlo de alguna forma, que pueden causar daño fuerte, incluso la muerte, a los seres humanos. Entonces, áreas o estructuras que estén dedicadas, por el caso, por ejemplo, una iglesia, donde cada 8 días o cada 8 días y entre semana se congregan bastantes personas. Entonces ahí es un punto de análisis para el tema del riesgo, tener presente que hay una cantidad de personas que están ahí en el recinto por un tiempo determinado. Entonces eso da indicios en cuanto al análisis de riesgo que va a necesitarse un sistema de protección. También las áreas con mucha frecuencia de rayos. Ya habíamos presentado en los videos anteriores que básicamente hay unos parámetros definidos que tienen que ver con la densidad de descargas a tierra y con los niveles hidráulicos para cada zona o región distribuida en el mundo. Ya se había indicado que Colombia es un país tropical donde la frecuencia de rayos es bastante elevada. Y si uno ya desagrega el mundo y se centra solo en Colombia hay unas regiones donde la frecuencia con la que caen los rayos a tierra es mucho más alta que en otras regiones. Por eso, una estructura a analizar donde se identifique que la zona donde se está implantando dicha estructura tiene una frecuencia de rayos bastante altas, eso ya da un indicio en los análisis de riesgo que va a necesitar sistemas de protección. Es decir, que el riesgo no va a ser tolerable. El siguiente punto, donde existen estructuras muy altas
o aisladas. Ya hay unos estudios previos donde se indica que la probabilidad de que un rayo pueda impactar en una estructura alta es una probabilidad mucho más alta. Donde se tenga, digamos, un rascacielos, un edificio de unidades de vivienda que tengan alturas significativas, ahí ya también se da un indicio de que esa estructura va a necesitar un sistema de protección. Y lo otro, donde esa estructura, aparte de tener una altura, sea aislada, es decir, que no se encuentre rodeada de objetos mucho más altos que ella o iguales, va a ser el punto más probable donde un rayo pueda impactar. Y en el análisis de riesgo, eso va a tener condiciones particulares de que se va a necesitar un sistema de protección adecuado para mitigar ese riesgo. Lugares con estructuras históricas o de importancia cultural o patrimonial. Dentro de lo que se analiza los parámetros para el riesgo, para determinar los riesgos, hay un riesgo particular que es cuando se trata de patrimonio cultural. Y ese patrimonio cultural es un análisis especial que se hace dentro del análisis de riesgo y que la norma lo contempla para identificar aquellas estructuras que tienen un valor económico para una ciudad, para un municipio y que básicamente hay que preservar ese patrimonio. El hecho de que un rayo, una descarga eléctrica atmosférica impacte una estructura con esas condiciones, pues puede dañarla o deteriorarla y básicamente reconstruir, hacer reconstrucción de esos patrimonios, pues tiene dos complejidades. Una, el valor económico tan alto y la otra puede que no exista en el mercado un personal idóneo para reestructurar el patrimonio cultural tal como estaba antes del evento. Pues por eso patrimonio cultural es un ítem, digamos, particular que la norma lo contempla y es indicio de que hay que tener especial cuidado en el análisis de riesgo que va a dar que necesita sistemas de protección. Y ya como lo habíamos mencionado, las estructuras que contienen materiales explosivos o inflamables. Aquí en estas estructuras básicamente es por el valor energético de los rayos, donde hay ambientes ricos en materiales inflamables o combustibles o explosivos y hay presencia de oxígeno. Faltaría solo un tercer elemento para que se desate un incendio y finalmente una explosión, que tiene que ver con el aumento de la presión súbitamente cuando se da un incendio. La energía la puede proporcionar un rayo, pues un rayo tiene la suficiente energía para servir como chispa de ignición al momento de desatar un incendio. Entonces, por eso en estructuras que tienen materiales explosivos o inflamables hay que presentar especial cuidado cuando se está analizando el riesgo para determinar un correcto diseño del sistema de protección para evitar esas energías de ignición. En la parte de riesgo, para hacer evaluaciones del riesgo, en la exposición se consideran factores importantes. Es decir, hay una cantidad de factores, pero hay unos más determinantes que otros. El uso que se le da a la estructura, eh, eso tiene que ver con lo que se habló en la página anterior, y es cuál es la naturaleza del uso de la estructura. Si es una iglesia, si es un colegio, si es una fábrica, si es una torre de comunicaciones, si es una línea de transmisión, si es una línea de distribución, si es una subestación eléctrica, si es un data center, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los desarrollos de ingeniería que son objeto de análisis por la norma para buscar sistemas de protección y que ellos puedan desempeñar su trabajo en las mejores condiciones y no tengan daños pausas o daños que sean intermitentes o daños prolongados en el tiempo por causa de un equipo importante que pueda sufrir un daño definitivo. La parte de la naturaleza de la construcción es importante en el análisis de riesgo ver
cuáles son los componentes o los materiales con que se desarrolla la construcción. Y esto básicamente tiene que ver con, digamos, una construcción, por ejemplo, que tenga una estructura en acero. Puede haber un tanque de, perdón, un tanque de almacenamiento de hidrocarburos. Su construcción sea en aluminio. En aluminio. Puede ser una unidad de vivienda multifamiliar que su construcción sea en concreto. Es decir, tenerle identificado el tipo de material con que se está desarrollando la estructura, ese tipo de material. El valor de su contenido, las consecuencias de los efectos de una descarga. Hay un parámetro importante que es en el análisis de riesgo, tiene que ver con la estimación económica. Es decir, toda estructura desarrollada que sea objeto de análisis de riesgo contra descargas eléctricas atmosféricas tendrá un valor económico asociado. Es decir, si se hace una iglesia, pues esa iglesia tendrá un valor económico de construcción. Y si un rayo impacta en esa iglesia y hay unos daños, pues habrán unas consecuencias económicas que se deberán calcular en el análisis de riesgo. Es decir, el valor económico que tiene la estructura a analizar. Y esos valores pues pueden cambiar. Si estamos hablando de una industria que tenga producción o que esté operativa, básicamente hay dos análisis importantes. Uno sería el valor como tal de la adquisición de la industria o de la unidad de la industria que se esté analizando. Y otro es el valor productivo, que tiene que ver con la operación. Es decir, que una industria que esté en producción y que deje de operar, aparte de que si se le dañó, si se le dañó alguna unidad productiva, pues hay un valor de pérdida. Y lo otro, el valor cesante que hay por no estar produciendo. El objeto de una industria es producir. Entonces, hay unos contenidos importantes en lo que tiene que ver con el análisis de riesgo desde el punto de vista económico. Otros datos importantes de entrada para analizar el riesgo es la ubicación de la estructura. Pues en la norma NTC 4552 tenemos un mapa de nivel isocera único para Colombia y muchos otros países tienen su mapa de nivel isocera único. Es decir, para el caso colombiano, si vamos a desarrollar un proyecto donde es objeto de analizar el riesgo y está ubicado en La Guajira, pues nosotros vamos a buscar el mapa de nivel isocera único de la NTC 4552, nos ubicamos en La Guajira y con eso vamos a ver el nivel isocera único de La Guajira. Si nuestro proyecto es en Cali, pues nos ubicamos en el mapa de Colombia a niveles isocera únicos y buscamos las coordenadas georreferenciadas del punto del proyecto que es objeto para el análisis de riesgo y lo ubicamos en Cali. Entonces, esa ubicación nos la da particularmente para Colombia el mapa que está en la norma. Y lo otro es la geometría de la estructura. Es decir, la superficie, cuánto mide largo por ancho y cuánto mide altura. Con esa geometría es un dato importante o interesante para analizar la parte de los riesgos. Aquí tenemos algunos ejemplos de probabilidades de riesgos aceptables en otros temas para finalmente llegar a los rayos. Entonces, de fumar 10 cigarrillos por día, la probabilidad de que alguien desate una enfermedad que lo lleve a la muerte, en esta tabla de indicador tenemos uno en 400. Accidentes varios, tenemos uno en 2000. Accidentes de tráfico, tenemos uno en 8000. Y rayos, es decir, cuál es una probabilidad aceptable
de que un rayo puede impactar a una persona de forma directa, tenemos 1 en 2 millones. Eh, Así es como se empieza a calificar eh, bajo la óptica de la norma, como lo había mencionado. El riesgo es la probabilidad por la consecuencia de que un peligro se vaya a materializar. El peligro inminente es el rayo y lo otro es la probabilidad de que el rayo impacte una estructura. Y finalmente, si no hay un sistema de protección o no está el sistema de protección correcto, hay una probabilidad muy alta de que el rayo cause daños en la estructura que estamos analizando. Finalmente, la norma le va a proponer unos valores con lo cual uno se va a comparar. Es decir, hay unos valores de comparación y van a haber otros valores de cálculo. Cuando el valor de cálculo se compara con el valor de referencia, ahí es donde se va a determinar si una estructura necesita protección contra descargas atmosféricas. Es decir, que finalmente uno lo que analiza es si el riesgo es aceptable o el riesgo no es aceptable, no se tolera. Y con eso es que se va a comparar. El cálculo por nivel ponderado de riesgo. Entonces, el cálculo por nivel ponderado de riesgo, básicamente se tienen unos parámetros también donde ya se le van dando una nomenclatura de norma y que son relevantes para calcular los riesgos. Entonces, uno es el número probable de impacto sobre la estructura en un año, número de descargas a tierra por kilómetro cuadrado. El otro es la superficie equivalente de exposición de la estructura. Es decir, tenemos una estructura que tiene unas dimensiones geométricas y esas dimensiones geométricas se pueden calcular como toda la integración de las unidades diferenciales de superficie que va a dar la superficie de exposición de la estructura. Es decir, que si tengo una torre de comunicaciones o de telecomunicaciones, eso tiene un área expuesta y una altura indicada. Y si tengo un colegio, pues voy a tener una superficie muy diferente de la superficie de la torre de telecomunicaciones. Es decir, que el área de superficie de exposición es diferente para cada estructura que estemos analizando. Y la densidad media anual de descargas eléctricas atmosféricas de rayos nube a tierra por kilómetro cuadrado y por año. Esto básicamente va cambiando dependiendo de la región donde esté determinando el estudio, donde se esté analizando. Es decir, miren que aquí se ve que la media en Uruguay es 4, en Singapur es 12.6 y en Florida, Estados Unidos, es el orden de 13. Lo mismo, si analizamos para Colombia, digamos en Cartagena es 4, eh, mientras que en otra región del país puede ser 10 o 12. Eh, la conclusión aquí es que va cambiando dependiendo de la región, porque la frecuencia con la que caen rayos en el mundo es diferente para cada región. Aquí ya empezamos a introducirnos en la terminología de lo que nos presenta la norma, la NTC 4552. Esa norma ya nos empieza a indicar unos parámetros relevantes que son los parámetros de cálculo. Entonces, en la explicación de los términos, en el ítem 4 de la norma, en cuanto a daños y pérdidas, inicialmente se clasifican las fuentes de los daños. Para el caso de la fuente es el rayo. Siempre la fuente va a ser el rayo. Ahora lo importante es que ese rayo o esa fuente se va a poner en 4 escenarios diferentes, es decir, en 4 puntos de impacto diferentes, los cuales clasifican como las 4 fuentes de daño. Entonces está S1, S2, S3 y S4, donde S1 es la descarga en la estructura, S2 son las descargas cerca de una estructura, S3 es la descarga en una línea de servicio que entra a esa estructura,
bien puede ser la red eléctrica o la red de telecomunicaciones. S4 es las descargas cerca de esa línea de energía o de telecomunicaciones que está entrando a la estructura. Entonces, esos son las cuatro fuentes de daño que hay. Y en los tipos de daño tenemos el de 1, el de 2 y el de 3. Entonces, el de 1 son las lesiones a los seres vivos por descarga eléctrica, es decir, afectaciones directas a seres vivos. El D2 son lo que tiene que ver con los daños físicos, es decir, que un elemento físico de un sistema eléctrico o electrónico se vea en una condición de daño físico. Para ese caso sería el factor D2. Y D3 es fallos a los sistemas eléctricos y electrónicos. Esto quiere decir que un sistema eléctrico o electrónico como es de naturaleza electromagnética y un rayo que es de naturaleza electromagnética puede traer afectación y que los sistemas queden operando de forma errónea. Quiere decir que se vieron afectados por la perturbación electromagnética de un rayo. Y en tipos de pérdida, se tiene que cada año, solo en combinación con otros, pueden producir diferentes tipos de pérdidas con el objeto a proteger. Entonces aquí ya son las pérdidas, lo que se puede materializar. El E1 tiene pérdida de la vida humana, es decir, que puede ser que un, un ser humano por impacto directo o impacto indirecto puede llegar a perder la vida. Entonces ese E1 va a representar esa pérdida. El E2 tiene que ver con la pérdida de servicio público. Si la estructura que estamos analizando tiene una red de distribución que, digamos, una industria, puede ser que la red de distribución está llegando alimentar el sistema y todas las unidades productivas, L2 puede que haya pérdida del servicio público, es decir, que ese suministro de energía eléctrica de un operador de red falla y se pierde y no se tiene continuidad en el servicio. El L3 es la pérdida de patrimonio cultural, ya había mencionado un poco que hay estructuras que califican como patrimonio cultural para las ciudades el hecho de consecuencias determinantes por las descargas eléctricas atmosféricas es perder una estructura que esté calificada como patrimonio. Y L4 sería la pérdida de valor económico en la estructura, su contenido, pérdida de la actividad, lo que mencionaba de las industrias, la pérdida de la actividad productiva. Esta tabla 1 que es tomada de la norma de la NTC 4552 básicamente resume eso, la fuente de daño, el tipo de daño y el tipo de pérdida en la estructura. Las fuentes siempre van a ser los rayos, uno que impacte en la estructura, otro que impacte cerca de la estructura que sería S2, uno que impacte la red o la línea de servicio y otro que impacte cerca de la línea de servicio. Entonces las fuentes de daños S1, S2, S3 y S4 y los tipos de daño D1, D2, D3. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tabla va resumiendo y va agregando lo que tiene que ver con fuente de daño S1, los tres tipos de daños. Con fuente de daño S2, solo el tipo de daño D3. Y así sucesivamente. Para los impactos directos en la estructura se tienen los tres tipos de daños y el tipo de pérdida se tiene L1, L4 para E1, L1, L2, L3 y L4 y así sucesivamente. Para cada uno de las fuentes de daño y de los tipos de daño están asociados los tipos de pérdida. Aquí estos tienen unos indicadores donde tienen unas notas acá. Dice que cuando vea el punto A dice que solo para propiedades no se pueden producir pérdidas de animales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ejemplos acá en Colombia, digamos la zona de Barranca Bermeja, donde los rayos, digamos, matan mucho el ganado. Haciendas de producción de ganado, entonces hay pérdidas fuertes porque los demovientes mueren. Y la B solo para estructuras con riesgo de explosión, hospitales o riesgos en que los fallos de los sistemas internos dan lugar a un riesgo inmediato para la vida humana. El caso de salas de cirugía, donde el servicio eléctrico es vital, es de vital importancia para continuar
con la operación interna de algún tipo de cirugía, hace que el servicio, perder el servicio por tiempos prolongados sea calificado como un riesgo bastante alto y que puede llevar a una pérdida bastante alta también, que digamos acá las pérdidas eh, en orden, si uno las fuera a clasificar en una escala, pues primero, como están acá, la vida humana, finalmente estos análisis de riesgo se terminan analizando fuertemente con pérdida de la vida humana, pérdida del servicio público y pérdidas de valor económico, porque no todo aplica en patrimonio cultural. Después de que se tienen los riesgos y sus componentes, el riesgo viene generalizado. Es decir, que el, el, el factor de riesgo, este factor de riesgo se va a calcular. Entonces es el valor relativo de una pérdida anual media probable. Por cada tipo de pérdida que puede presentarse en una estructura debe evaluarse el riesgo correspondiente. Es decir, que van a haber cuatro riesgos a analizar siempre. Entonces siempre R1 por la pérdida de la vida humana, R2 por la pérdida de servicio público, R3 pérdida de patrimonio cultural y R4 riesgo de pérdida de valor económico. Si se tiene una estructura que no califique como patrimonio cultural, básicamente el análisis de riesgo se termina definiendo con R1, R2 y R4. R4, R4 en ocasiones para cierto tipo de estructuras tiene un nivel alto de complejidad. Puede ser que en la práctica de ingeniería se termine definiendo el riesgo, si es aceptable o si no es aceptable con R1 y R2, dependiendo de la complejidad fuerte que pueda tener R4 si no se conoce el modelo de negocio. Cada uno de estos riesgos tiene 8 componentes que son posibles de analizar para cada uno de ellos. Es decir, vamos a ver aquí la tabla 2, donde las componentes de riesgo que se deben considerar en una estructura para cada tipo de pérdida. Pues aquí en esta columna estaría R1, R2, R3, R4 que están definidas acá. Básicamente, si hay muchas complejidades en las estructuras desde el punto de vista económico y no califica como patrimonio cultural, se terminará definiendo el análisis de riesgo con R1 y R2. Ahora, R1 y R2, si lo vamos a tomar como ejemplo, sería la sumatoria de todos los componentes que están acá. Es decir, que R1 va a ser igual a la suma de todos los componentes. Entonces sería RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW y RZ. Y para el caso de R2 estaría con RB, RC, RM, RB, RW y RZ. Finalmente, el R1 es la suma de todas estas componentes y el R2 es la suma de todas estas componentes. El R3 será la suma de estas componentes y el R4 será la suma de todas estas componentes. Aquí tenemos dos calificaciones también para tener presente que es la norma para estructuras con riesgo de explosión, hospitales. Es decir, que si yo estoy analizando una estructura que no tenga riesgo de explosión, cuando vaya a calcular R1 no tengo en cuenta RC, ni RM, ni RW, ni RZ. Y solo propiedades donde puedan producirse pérdida de animales, donde esté la parte B para el R4. Entonces, si yo tengo una propiedad donde no hay pérdidas de vidas de animales y estoy analizando el factor económico, pues no tendré en cuenta el RA, el RU, esos dos factores no los tengo en cuenta. Y aquí estaría la descripción de cada uno de esos factores, de los 8 factores que pueden tomarse para calcular o conocer el R1 total y el R2 total. Pues aquí está RA, riesgo de shock eléctrico, RB, riesgo de daños físicos, RC, fallos y averías en sistemas eléctricos y electrónicos. Para la otra componente, si el rayo impacta en el suelo o cerca de un edificio, estructura, edificaciones vecinas, si
se originan estas otras componentes de riesgo, que es RM, de averías y fallos en sistemas eléctricos y electrónicos por sobretensiones, ocasionadas por el rayo o por inducción o por corrientes conducidas por los sistemas de tierra de los sistemas eléctricos o electrónicos. Si el rayo impacta directamente en las líneas de suministro de energía, este sería el caso para la fuente S3, entonces se genera RU, B y W, de shock eléctrico, de daños físicos, de averías y fallos en sistemas eléctricos y electrónicos, y finalmente si se produce un impacto de rayo en el suelo junto a las líneas de suministro de energía, estaría el riesgo RZ, riesgo de averías y fallos en sistemas eléctricos y electrónicos. Entonces, resumen de esto, los riesgos se calculan con las componentes que se definen acá. Si la estructura tiene riesgo de explosión para R1, se deben tomar la suma de todas las componentes que están. Aquí hay algunos factores que incluyen en la componente de riesgo. Como este riesgo que nos pide calcular la norma es un riesgo de tipo cuantitativo, de tipo numérico, pues hay unos factores que van a elevar ese número, ese valor de riesgo se va a ir incrementando. Y hay otros factores que van a ser beneficiosos para el análisis de riesgo, es decir, que los pueden ir disminuyendo el factor para llegar a ser aceptables sin necesidad de implementar sistemas de protección contra rayos. Entonces, esta tabla básicamente tiene esas propiedades de mirar qué elemento puede ser factor de reducción del cálculo, pero como bien esta tabla pues es de mucho cuidado en el manejo. Es decir, hay que tener muy bien justificado el por qué algún tipo de factor de riesgo tiene un valor que lo va a llevar a reducción. Digamos, si se tienen la resistividad del terreno, entonces en la medida de la resistividad del terreno es un valor de ohmios metro que tienen los terrenos y todos los terrenos tienen diferentes medidas de resistividad. ¿Qué quiere decir esto? Que una buena resistividad del terreno, un buen valor de resistividad del terreno va a dar un factor para reducir el RA. Y el RA es un factor que está incluido en R1. Es decir, que R1 sería la suma de todos estos factores para el caso que estábamos viendo anterior. Si yo tengo una buena resistividad del suelo, pues voy a tener un buen factor. Este RA no va a tener un peso numérico para el cálculo total final del riesgo. Si se tiene apantallamiento, si se tienen redes equipotenciales, si se tienen sistemas contra incendios, todo eso va a irle impactando algunos factores de riesgo que son los totales. Entonces, esta tabla lo que me indica son elementos alternos o elementos con que cuenta el sistema que básicamente lo que ayudan es a reducir los factores numéricos de cálculo significativos en el riesgo. Ya para el procedimiento de evaluar los riesgos, debe aplicarse pues el siguiente procedimiento. Esto es lo que indica la norma. Identificación de la estructura protegida y sus características. Identificar la estructura de todos los tipos de pérdidas y los riesgos relevantes. R, de R1 a R4. Evaluación del riesgo R para cada tipo de pérdida de R1 a R4 y evaluación de la necesidad de protección mediante la comparación de los riesgos R1, R2, R3 con el riesgo tolerable RT. Entonces, la estructura a considerar para la evaluación del riesgo está la propia estructura, instalaciones de la estructura, contenido de la estructura, personas en la estructura, medio ambiente afectados por los daños en la estructura y la protección incluye líneas conectadas en el exterior de la estructura. Ese es el derrotero para ir en búsqueda de cálculo del riesgo. Entonces, el riesgo total tolerable, el RT, siempre pues esto irá a cargo de un experto. Para el caso colombiano, estos análisis de riesgo deben ir firmados por una persona competente que para este caso sería un ingeniero electricista.
El ingeniero electricista sería la persona encargada de desarrollar todo el análisis de riesgo y finalmente firmar con su matrícula profesional para evidenciar finalmente en el análisis de riesgo si la estructura requiere protección o no requiere protección. Entonces, ¿con qué valores se compara los riesgos calculados con la tabla de los riesgos indicadores? Entonces, pérdida de la vida humana, lesiones personales, 10 a la menos 5. Pérdida del servicio público, 10 a la menos 3. Y pérdida de patrimonio cultural, para cuando aplique, 10 a la menos 4. Entonces, lo que se calcula como riesgo con los factores de riesgo vistos ahí anteriormente, se compara estos valores. Y con eso, con esa comparación, básicamente se define si requiere protección. Entonces aquí vemos que se compara el riesgo calculado con el riesgo tolerable, que es de tabla. Si el riesgo calculado es menor o igual al riesgo tolerable, no necesita protección contra rayo. Si el riesgo calculado es mayor que el riesgo tolerable, deben tomarse medidas de protección para reducir y que quede de esta forma. Y esas medidas de protección van encaminadas a sistemas de protección contra rayos, tanto protección externa como interna. Listo, y cada componente de riesgo de la que se veía en la tabla anterior, es decir, RA, RB, RC, RM, las 8 componentes de riesgo que hacen parte de R1, R2, R3 y R4, a su vez tienen una metodología de cálculo. Entonces, este RA, yo lo pongo dentro de esta fórmula acá para calcular RA. Entonces, RA de qué depende, de N, de P y de L, que son los tres factores de probabilidad con que yo puedo calcular el RA. Y si tengo que calcular R1, que R1 está, compone R1 para atmósferas explosivas, por ejemplo, tiene las 8 componentes. ¿Qué quiere decir? Que yo debo calcular las 8 componentes con esta relación. Entonces, desde RA, RB y RC, cada uno actualizándolo en esta fórmula. Y así hasta completar las 8 componentes, y R1 va a ser la suma de estas 8 componentes. Y ese R1 es el que yo voy a calcular con el RT, con el de tabla, con 10 a la menos 5 para pérdidas de vidas humanas. Entonces, este de acá, este factor, se calcula con el producto de estos tres factores. Número anual de sucesos peligrosos, también hay un anexo para eso. P es la probabilidad de daños en la estructura, también tiene un anexo la norma para eso. Y L es la pérdida consiguiente, también tiene un anexo. Es decir, que cada uno de estos elementos o de estos factores para calcular el factor de RA, RB, etcétera, etcétera, tiene, digamos, unos valores dentro de la norma para seleccionar. Y aquí estarían los factores de reducción. Los factores de reducción, es decir, lo que me puede hacer dentro de una ecuación que el valor total disminuya o aumente. Si tiene factor de reducción, pues puede hacer que esto disminuya. Pues los factores de reducción, como se vio en la tabla anterior, pues tienen que ser muy justificados para poder aplicarlos. Aquí se tienen todos los N, que es el número de sucesos peligrosos. Entonces tiene ND, NM, NL y NI con frecuencias, todos clasificados como frecuencias, descargas directas, de descarga de radio próximas, de efectos electromagnéticos asociados. Se tienen las probabilidades también, 8 probabilidades para cada uno de los riesgos. Es decir, si yo estoy analizando RM y pongo aquí RM, tengo NX y P será PM. Voy a PM y busco fallos en los sistemas eléctricos electrónicos a causa de una descarga de rayo en el suelo junto al edificio de estructura. Y las L, se tienen las L, las tres: pérdidas por lesiones, pérdidas por causa de daños físicos y pérdida como consecuencia de fallo de los sistemas eléctricos y electrónicos. Y aquí básicamente tenemos la tabla de resumen de todas las componentes y cómo se puede desarrollar el cálculo. Pues esta tabla se puede leer tanto, esta matriz se puede leer tanto por filas como por columnas.
Aquí está la causa de daños, aquí están los tipos de daños, están las cuatro fuentes, S1, S2, S3 y S4. Están los tres tipos de daños, D1, D2 y D3. Y está la combinación lineal para cada una de las componentes de riesgo. Y es decir, si yo voy a calcular RA para S1 y D1, entonces tengo estas componentes ND, PA y estos dos. Perdón, este RA sería el factor de reducción, se aplica para ese caso, y LT sería la pérdida. Entonces ahí se podría calcular RA. Finalmente, si lo que yo necesito es calcular R1 sería la suma de todos, de todas las componentes. Entonces R1 sería la suma de todas las componentes, que básicamente sería RA, RB y RC, que serían estos tres de acá. Y por el otro lado sería la suma de RM, RU, RV, RW y RZ. Es decir, que las dos componentes para calcular R1 sería este resumen que está acá, RD más RI. Si por el contrario yo lo que quiero calcular es D2 para S1 y D2 para S3, finalmente voy a tener aquí hacia la derecha un equivalente. Sería RF. Y RF no es más que RB más RV. Y esos están desarrollados acá. Entonces, si observamos, por ejemplo, RB, tenemos N por P, tenemos tres factores de reducción, R, H, RF, y este sería el factor de pérdidas. Estos tres componentes, N, ND, N sub D, P sub B y L sub F, son los cálculos normales. Y para este caso, en fuego, explosión, efectos mecánicos y químicos, para un impacto directo, tenemos un factor de reducción que tiene que ver con R, con H y con RF. Y así, para cada uno de los casos se podría calcular los factores, de R1, R2, R3 y R4 para el caso que R3 aplique como patrimonio cultural. Y aquí tendríamos todos los valores de componentes y cada uno de los componentes que aplican y sus respectivas posibilidades en factores de reducción. Aquí tenemos una gráfica que tiene que ver con lo dimensional. Entonces, para este caso, esta podría ser la estructura de análisis, donde se va a tener las dimensiones de superficie, el valor de altura, y tendríamos una estructura adyacente, y finalmente podríamos ver como de la estructura fija de análisis, la original de análisis, estaríamos teniendo una conexión física por medio de una acometida de servicio con otra estructura. Hay que tener en cuenta, la norma va a pedir esa clarificación, cuando se tiene una estructura adyacente, y aparte la estructura adyacente tiene una conexión desde el punto de vista eléctrico con comunicaciones o telecomunicaciones para alimentar la estructura. Pues esto tiene que ver con geometría de la estructura propia, geometría de la estructura adyacente, y si hay conexión desde el punto de vista eléctrico o de redes de telecomunicaciones de una estructura con otra. Aquí hay un resumen básicamente de lo que es el análisis de riesgo. Tenemos un flujograma donde se identifica los tipos de daño. Para los tipos de daños se calculan las componentes. Si esas componentes calculadas es mayor que el riesgo tolerable de referencia, no. El edificio, la estructura ya se encuentra protegida, y básicamente si esta condición se da, toca seguir analizando y llevar la estructura en el flujo a instalar medidas de protección contra descargas eléctricas atmosféricas. Este sería el flujo que tiene que ver con el análisis de riesgo, y ese análisis de riesgo cómo finalmente determina cómo se va a proteger la estructura. Y finalmente en esta parte se tiene el tema de análisis económico, que se resume en lo siguiente. Si se conoce el modelo de negocio y la estructura a proteger, finalmente el resumen o el mensaje para el experto que esté analizando es que
un sistema de protección contra rayos siempre va a ser más económico que las pérdidas que puede ocasionar una descarga eléctrica atmosférica con el parar la producción o dañar físicamente los materiales eléctricos y electrónicos. Ese es el mensaje en esta parte. Siempre va a ser más económico implementar un sistema de protección contra rayos que reparar o comprar elementos de sistemas eléctricos de potencia o electrónicos de telecomunicaciones y finalmente el lucro cesante que se puede dar por no tener una unidad productiva para el caso de industrias. La idea es después de esta parte construir un ejemplo numérico para poder calcular el riesgo.